Hola, este es nuestro parcial que está conformado por Karim López, Mariano Pegui, Juanita Amado y Alejandro Martínez y lo enfocamos a una casa que se llama la Casa Barrientos, que también es apodada como la Casa de la Literatura Infantil, que está ubicada en el centro de Medellín por el sector La Playa con Avenida Oriental. Allí entrevistamos al señor Nelson, que es el promotor de la literatura en esa casa. Así que aquí los dejamos con un breve resumen de lo que fue la entrevista en nuestras propias palabras, porque debido a un inconveniente, el video de la entrevista se perdió. El señor Nelson nos contó lo siguiente acerca de lo primero que es cómo influye la literatura en este espacio. Bueno, la literatura influye de una manera fundamental en este espacio, porque el propósito en esta casa es educar, educar a través de la lectura. Recuerdo una frase muy bonita que decía el Señor. Decía, la literatura nos permite comprender, comprender nuestro entorno y comprender a las demás personas. También decía que por medio de la literatura la gente puede conocer pensamientos del pasado, algunos pensamientos que increíblemente en la actualidad siguen vigentes. Ya respondiendo a la pregunta, nos dice que en esta casa antes era una casa de familia, que sufrió varias transformaciones, como que fue un lugar en donde vendían mercado, luego se abandonó y las personas entraban a robar, y hasta los mismos ladrones o habitantes de calle entraban a dormir allí. Luego se recuperó este lugar y se adecuó para ser biblioteca y un espacio en donde se podía aprender leyendo, no importa la clase social, situación económica, condición de discapacidad. Es muy bonito algo que decía. Em, Dicen que las personas con una discapacidad mental no pueden leer o no van a entender. Él responde a esto. Obvio sí van a entender desde su propia perspectiva, desde su propia manera de mirar el mundo, porque el mundo no solo tiene una interpretación, tiene muchas, y esta no es menos importante. Allí se tiene una educación gratuita, personalizada para cualquier tipo de discapacidad, con el objetivo de llegar a todos a través de la literatura. Bueno, aquí ya abordamos por qué es importante que la literatura se mantenga como soporte para esta persona o grupo, en este caso, de este lugar. La literatura es muy importante en cualquier grupo de personas, ya que gracias a la literatura nos podemos expresar unos con los otros y crear composiciones lingüísticas muy lindas, como lo es por ejemplo la poesía. En este lugar, aparte de fábulas y cuentos infantiles, que es lo que generalmente más se ve, la poesía logra que cada persona pueda interiorizar más en el texto y por lo tanto se conecte más con la lectura, porque logra como un poco de empatía y es más como más dinámica. Allá van muchos niños en situaciones vulnerables, como por ejemplo niños que viven en la calle, que están en las drogas y entre otras situaciones más vulnerables. Esos niños toman este lugar como un medio de escape para olvidarse un poco de su realidad a través de los libros. Mientras que se leen un libro, ellos se van olvidando de su realidad y los transportan a unos lugares diferentes. Para cualquier niño es una situación muy degradante, porque a pesar de que lo sufren, no fueron ellos los que lo eligieron, porque muchas veces eran los papás, hijo, vaya, cómpreme un cigarrillo, hijo, vaya, no sé, vaya, compre droga, y como dentro de la familia misma los iban sumergiendo a este mundo. Pero como no hay de otra, les toca afrontarlo y así como unos logran salir victoriosos, otros cada día se hunden más y más. No se dice que a través de la literatura esas personas van a dejar estos vicios, no, pero los lleva a dos cosas. Uno, hacerlos conscientes de la situación en la que viven. Y dos, los distrae un poco de su vida cotidiana para sumergirse en este maravilloso mundo de la lectura, aprendiendo cosas que difícilmente aprenderían en la calle. Entonces, por todo esto es importante mantener estas jornadas literarias, donde en lugar de coger un cigarrillo, cogen un libro, así sea solo por distraerse, es aportar un granito a la causa de la educación. Bueno, ¿qué cambios ha impulsado la literatura en este contexto de la Casa Barrientos? Bueno, primero que todo, con esta casa pasa algo muy bonito, porque esta casa, como ahora la conocemos, ha sufrido muchos cambios. Sin embargo, el más importante es el actual, ya que esta casa sirve para conservar la memoria histórica de la Avenida La Playa, ya que todas las que habían se demolieron para construir edificios. Por ejemplo, el Coltejer, al frente de la Casa Barrientos estaba una que también era súper importante para la memoria histórica y la demolieron para hacer otro edificio y la memoria de las casas en general que datan de hace más de 140 años.
Esta es la única construcción que se sostiene en la Avenida La Playa, que fue construida en el siglo XIX y que aún conserva su estilo. Y qué mejor que no conservarla solamente como museo, sino que también la gente pueda venir a realizar actividades, interactuar con ella y empaparse de todo lo que era esa época. Esta es realmente una manera muy especial de hacer memoria, y es más lindo saber que este valor que posee la casa se ha otorgado a esa gran parte de la población que son los niños. Aquí el señor Nelson nos da un contexto de lo que era la casa y lo que significa para el sector La Playa. A través de la historia, ¿qué papel ha jugado esta casa como en la transformación de todo este sector? Muy buena pregunta. Esta es la única casa que se conserva de 1875 en el sector de la playa. Se derrumbaron todas las construcciones maravillosas y fantásticas que había. Esta es una casa estilo republicano de 1875. Todas las demás casas fueron derribadas, esto se llamaban casas quintas. Es una casa que favorablemente se ha podido conservar. Es la única que en contraste con todo lo que tenía la playa era una quebrada, por la cual en todo el centro la gente venía y sacaba incluso oro. Se tapó en los años 60 y se comenzaron a derribar todas las casas para construir edificios. Ahora todo lo que tenemos son edificios. La única casa que se logró conservar y que se convirtió en un patrimonio. Entonces, ¿eso qué representa? Históricamente hace parte de la memoria. Tener un espacio de más de 143 años es todo un privilegio. Entonces, eso hace que la gente pueda venir, y si la gente viene a mirar, hay papel de colgadura. ¿En cuál de las casas de ustedes hay papel de colgadura? ¿Qué representaba un papel de colgadura? Esto era de gente muy rica. Este papel iban hasta Francia para poderlo traer. Entonces, eso ya no representa un estatus social. Poder tener, acá en este momento no tenemos lámparas de araña, pero en las otras salas hay lámparas de araña. ¿Eso qué representa? Familias muy pudientes. La altura de los espacios, esta habitación, miren, mide aproximadamente 5 metros de altura. ¿Eso qué representa? Que eran casas supremamente cómodas porque había mucho calor, y la única forma de evitar el calor era con estos espacios tan altos, con un tipo de ventilación tan grande. Eso es lo que nos da la historia, poder que la gente conserve el imaginario de cómo eran las familias hace 143 años, siempre y cuando las personas que vienen se pregunten eso. La literatura que generalmente se maneja en esta casa y que se dicta y que la gente tiene acceso a ella, más o menos es mencionamos anteriormente, allá se enfocan primordialmente en los niños. Por lo tanto, se maneja mucha literatura infantil, como lo son cuentos y fábulas, pero sin embargo también se tienen muchos libros de poesía que quizás no están categorizados como literatura infantil, pero por lo que se menciona anteriormente, se considera que también es importante tener uno que otro libro de poesía. También se tiene literatura hecha especialmente para personas con discapacidad, bien sea visual, auditiva, entre otras muchas. Para eso se tienen textos en braille e intérpretes para sordomudos. Las actividades literarias que se manejan en este espacio son todos los sábados, que se hacen unas jornadas literarias donde se lee a niños de todas las edades. Se les leen cuentos, depende a la temática que hayan escogido en la semana, pero también cuentan con distintas actividades como lo son caber exquisitos, dibujos, manualidades, exposiciones de obras artísticas en general, conferencias, y también funciona generalmente como una biblioteca donde los niños pueden ir a leer un rato. Bueno, nosotros teníamos un video mucho más completo, pero a la hora de subirlo y revisarlo al correo, se nos dañó. No sé, de la nada se dañó. Entonces, como nosotros pasamos directamente los videos desde el editor desde la cámara hasta el editor, no pudimos recuperar nada y el video se borró totalmente. Solamente con el fragmento que escucharon anteriormente. Y eso fue todo. Muchas gracias.